Reflexionemos el día de hoy en la palabra de nuestro Dios, con un tema importante como el ser agradecidos por la victoria que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Esa victoria que Él nos da, esa victoria que Él pues pagó en la cruz del Calvario, ¿verdad? Y que por eso nosotros tenemos victoria en nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a comenzar y vamos a decir lo siguiente. ¿Saben que la Biblia está llena de batallas? Es un libro histórico donde nos narra muchas batallas. En algunas ocasiones, fíjense que eh, se pierde y en otras también se gana. Si usted va al Antiguo Testamento, usted se dará cuenta que hay muchas batallas, batallas difíciles y hasta las batallas más sencillas que usted puede imaginarse. Y vemos ahí en todo el Antiguo Testamento cómo Dios le daba la victoria a cada uno de ellos. En el Nuevo Testamento encontramos batallas futuras, aquella batalla de que habrá en Armagedón, que se llama, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? El Nuevo Testamento habla mucho de batallas espirituales. Pone al cristiano como en un campo de batalla. Pone al Hijo de Dios luchando día con día, como en un campo de batalla. Y usted y yo estamos en una batalla, algunos dirían una batalla espiritual, ¿verdad? Pero ese nombre como que le tenemos tanto miedo que pensamos que la guerra espiritual o la batalla espiritual es contra los demonios, y eso como que no nos gusta hablar mucho. Pero sí, día a día nosotros como hijos de Dios nos encontramos en batallas diarias. ¿Sabe? El Señor Jesucristo, Él tuvo su encrucijada de la vida. El Señor Jesucristo, Él tuvo que determinar y decidir, ¿hago la voluntad de mi Padre o hago mi voluntad? El Señor Jesucristo dijo, Señor, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Y vemos cómo el Señor Jesucristo decidió hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Así que, hermanos, cada cristiano, usted y yo, enfrentamos batallas que debemos de ganar con la ayuda de nuestro Dios. Y recordar, hermanos, que nuestra victoria es gracias a nuestro Señor Jesucristo. Eso siempre debemos de tenerlo bien en claro, hermanos. ¿Ok? Entonces, el día de hoy, quiero que comencemos con un texto que cada vez que lo leo me da una gran esperanza. Fíjese lo que dice Primera los Corintios capítulo 15, el verso 57. Leo en Reina Valera, dice, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿No es cierto que es un verso hermoso? Que nosotros debemos de ser agradecidos porque nuestro Dios nos da la victoria. Pero dice que por medio de quién? Dice que por medio del Señor Jesucristo. Por eso nosotros tenemos victoria en Cristo. Nosotros podemos decir que nosotros somos victoriosos en nuestro Señor Jesucristo. Y gracias a Dios por el Señor Jesucristo, porque Él fue a la cruz, Él pagó por nosotros, Él se fue a nuestro lugar y Él entonces, por la victoria ante el pecado, la victoria ante la muerte, la victoria que resucitó al tercer día, nosotros podemos decir lo que el apóstol Pablo dijo, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, debemos entender que nuestro Dios es el que nos da la victoria, pero ¿por qué debemos de dar gracias a Dios por la victoria que tenemos en Cristo? Debemos de recordar tres cosas importantes.
en cuanto a la victoria que nos da el Señor Jesucristo. Lo primero es que el Señor Jesucristo nos da la victoria contra el pecado, ese pecado que día a día usted y yo cometemos. Cuidado, porque dice la Escritura que el que dice que no ha pecado es mentiroso. ¿Por qué? Porque cada día nosotros cometemos pecados. Y el Señor Jesucristo nos da la solución y nos dice que si nosotros entonces, en nuestro diario vivir, si nosotros cometemos algún pecado, nosotros podemos ir delante de nuestro Dios. De hecho, habla que nuestro Señor Jesucristo es el abogado, es mi acompañante, el que está al lado para ayudar. Entonces, hijitos, dice la Escritura, si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. El apóstol Pablo tenía en claro ese dilema que hay, ¿verdad?, entre querer hacer la voluntad de Dios y el pecado que moraba en él. Y lo quiere plasmar aquí en Romanos capítulo 7. Dice el versículo 15, dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, esto hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebelan contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y exclama el apóstol Pablo, escuche, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero aquí viene la victoria. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Se da cuenta? El mismo apóstol sabía que había ese conflicto en él. El mismo apóstol tenía en claro que él quería hacer las cosas de Dios, pero el pecado que mora en nosotros, eso nos hace hacer cosas que van en contra de la ley de Dios. Es por eso, hermanos, que si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Y también nos dice en la Escritura que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por eso debemos de ser agradecidos con Dios, porque Él nos da la victoria de ese pecado que diario a diario nosotros cometemos por Jesucristo. El Señor Jesucristo nos ve con los ojos del Señor Jesucristo y nos ve limpios, nos ve santo. Pero hermanos, si nosotros determinamos no confesar nuestros pecados diario, la comunión está rota. Entonces debemos de volver a hacerla funcionar, esa comunión. ¿Cómo? Confesando nuestros pecados, yendo delante de nuestro Dios y decirle, Señor, confieso que he pecado, confieso que he mentido, confieso el pecado que usted haya cometido, y dice la Escritura que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces te tengo una buena noticia. La buena noticia es la siguiente. ¿Sabes? Nosotros tenemos victoria contra el pecado. Los pecados pasados, el Señor Jesucristo ya no nos los perdonó, ya los perdonó. Cuando fuimos delante de Él, nos arrodillamos delante de Él, le pedimos perdón a nuestro Dios y Él entró a morar
a nuestro corazón, mandó a su Espíritu Santo a ser morada permanente en nosotros. Pero en nuestro día a día, el pecado sigue morando en nosotros. Pero también tenemos la victoria porque cada vez que usted se arrodilla delante de Dios, cada vez que usted va delante de Dios en oración, usted está ganando esa batalla. Pero déjeme decirle otra cosa, y esto es muy importante. Sabe que habrá un día en el cual le ganaremos también nosotros al pecado, porque cuando estemos en la presencia de Dios, como cantaba ahorita en el himno, ¿verdad? Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Salvador, ya no habrá pecado. Estaremos libres del pecado. Entonces, lo primero que usted debe de hacer y lo primero que cada hijo de Dios debemos de dar gracias a Dios, de ser agradecidos, es por la victoria que día a día ganamos contra el pecado. La segunda, hermanos, es contra la muerte. ¿Sabe? La muerte ya no tiene dominio con nosotros. Dios nos ha dado la victoria en Cristo Jesús contra la muerte. Mire lo que dice 1 Corintios, capítulo 15. Esa exclamación que hace el apóstol Pablo, a mí me encanta cuando el apóstol Pablo exclama, ¿verdad? Cuando el apóstol Pablo, como dijo ahorita, miserable de mí. Cuando el apóstol Pablo también dice verdades, y lo que va a decir ahorita es lo siguiente. Voy a leer 1 Corintios capítulo 15, versos 54 y versos 55. Dice, y cuando esto corruptible, ¿se acuerda? Pablo lo dijo, ¿verdad? Este cuerpo donde está el pecado, cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Se da cuenta? Dice que la muerte sería derrotada y Dios le puso un fin a la muerte. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Todo es inútil. ¿Por qué? Porque ya está la victoria en Cristo. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y del poder del pecado la ley, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo nos da la victoria. Él venció la muerte. ¿Y sabe qué? Nosotros, al pedirle al Señor Jesucristo el perdón de nuestros pecados, al tenerle siendo nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Rey, el Señor de nuestra vida, nosotros también vencemos la muerte. ¿Por qué razón? Porque cuando a nosotros nos llama el Señor a su presencia, nosotros, si bien es cierto, cerraremos nuestros ojos, pero luego los abriremos en la presencia de nuestro Dios. Y es por eso que nosotros hablamos de vida eterna. Por eso el Señor Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Se puede imaginar esto? Tenemos victoria en Cristo, hermanos. Tenemos victoria en Cristo. Y es algo en los cuales nosotros debemos de darle gracias a Dios. La tercera razón por qué debemos de dar gracias a Dios por la victoria que tenemos es porque todos los días nosotros tenemos luchas diarias, aflicciones, problemas. Podemos tener todo tipo de pruebas, pero el Señor Jesucristo nos da la victoria contra las luchas diarias, contra las pruebas diarias. Él nos está dando la victoria. Si bien es cierto, el apóstol Pablo dijo lo siguiente, que Dios no nos ha dado una prueba que no sea humana, sino que fiel es Dios, que no nos dejará ser probados más allá de lo que podamos resistir, sino que dará con la prueba la salida para que nosotros podamos resistir. Es por eso que es importante que nosotros entendamos. El Señor Jesucristo, ahí en Juan capítulo 16, versículo 33, dijo las siguientes palabras. Estas cosas os he hablado
para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Se da cuenta? Si bien es cierto, dice que hay algunos enemigos, ¿verdad?, del creyente. Uno de ellos es nuestra carne, el pecado que mora en nosotros. La segunda es el mundo, esta sociedad donde nosotros vivimos, este mundo gobernado por el enemigo, ¿verdad? Y el tercer enemigo es el enemigo, ¿verdad? Satanás. Pero con estas palabras que el Señor Jesucristo dijo aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33, lo primero que nos dice es que en el mundo vamos a tener aflicciones. En el mundo va a haber pruebas. En el mundo va a haber batallas que tengamos que pelear. Pero dice, confiar, yo he vencido al mundo. Y esto es lo importante. El Señor Jesucristo nos da la victoria a nosotros. Él dice que Él ha vencido a este mundo. Y si Él ya venció a este mundo, entonces nosotros somos más que vencedores. ¿Se acuerda el pasaje que dije al inicio ahorita de Romanos capítulo 8, versículo 35? Dice lo siguiente, otra vez lo voy a leer, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? A lo mejor puede ser la tribulación, a lo mejor puede ser la angustia, puede ser la persecución, o el hambre, o la desnudez, o el peligro, o la muerte, la espada, como dice aquí. ¿Qué cosa nos puede separar del amor de nuestro Dios? Vaya al verso 37. Antes en todas estas cosas, dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Recuerde esto, nosotros somos más que vencedores, somos victoriosos, pero dice que es por medio de aquel que nos amó, o sea, por medio del Señor Jesucristo. Somos vencedores ante la persecución, la muerte, el peligro, la espada. Ante todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Cuando hablamos de batallas, hermanos, hay una batalla ahí en Éxodo capítulo 17, del versículo 8 en adelante. Una batalla que siempre que la recuerdo, trato de sacar una lección para mi vida. Es la guerra que el pueblo de Israel tuvo contra Amalek. ¿Quieren ir conmigo ahí de manera de conclusión, ya para ir terminando? Éxodo capítulo 17, versículo 8 dice, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escogeos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Escuche bien. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaron, por lo que tomaron unas piedras y las pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro, y así hubo en sus manos firmezas hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. ¿Se puede imaginar esto? ¿Se puede imaginar esta guerra? Dice que Moisés tenía que estar con las manos arriba, pero cuando las bajaba, la batalla se iba para el lado de Amalek. Entonces él tenía que subirlas para que Israel estuviera ganando. Entonces, yo no sé cuántos de ustedes han hecho el intento de tener las manos arriba, los que trabajan la electricidad con los focos, poniendo los cables, todo eso, ellos pueden darse cuenta de que cómo se cansan los brazos, ¿verdad? Esto trae una gran aplicación para nosotros, hermanos. Y en nuestras batallas, en nuestras luchas, el alzar las manos
quiere decir estar apegado a nuestro Dios, quiere decir buscarlo en oración, quiere decir vivir una vida santa, quiere decir alzar las manos santas, como dijo Pablo a Timoteo, ¿verdad? Y cada vez que nosotros estamos más apegados a Dios, nosotros salimos victoriosos. Pero cada vez que bajamos los brazos, cada vez que bajamos nuestra mirada, que no la tenemos puesta en Jesús, sino que la bajamos, empezamos a ceder terreno y empezamos a perder nuestras batallas. Por eso les digo que esta historia me llamó mucho la atención. Porque entre más arriba tenga sus manos, sus ojos puestos en Jesús, usted va a salir victorioso en las batallas. Mientras más apegada está su vida a Dios, a Jesús, usted va a salir victorioso. Pero cuando usted baja la guardia, cuando usted baja sus manos, baja su mirada, es cuando podemos estarnos alejando de nuestro Dios. Y entonces podemos estar perdiendo nuestras batallas. ¿Qué aprendemos el día de hoy? Lo primero que aprendemos, hermanos, es que es muy importante que usted sepa que tenemos una lucha diaria con el pecado, con la carne que mora en nosotros, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que alimentar más nuestro espíritu. Tenemos que alimentar más para que nuestro espíritu pueda ganarle a nuestra carne. Lo segundo, hermanos, es que usted y yo somos más que vencedores por Jesucristo, y pase lo que pase, si nosotros vamos a la presencia de Dios, nosotros ya vencimos la muerte, pero no por nosotros, sino por lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Y número 3, hermanos, es importante saber que las tribulaciones, la aflicción, la prueba va a venir. El Señor Jesucristo lo dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si se da cuenta, el Señor Jesucristo nunca nos dijo, pero en el mundo todo va a ser de color de rosa. No. Tampoco dijo, en el mundo ustedes van a estar muy bien. Tampoco dijo eso. Lo que dijo es, en el mundo tendréis aflicciones. Pero también nos dijo, pero confiad, yo he vencido al mundo. No te preocupes por lo que estés viviendo. El Señor Jesucristo tiene el control y nos dará la victoria de una u otra manera. Y cuarto, hermanos, alza tus manos, alza tus ojos, que tu vida esté apegada a nuestro Señor Jesucristo, para que así podamos salir victoriosos en nuestras batallas. Padre, gracias por la bendición de poder reflexionar en tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos, Padre, ver que tú darnos la victoria, Señor. Gracias. Bendíganos, Dios, por favor. Ayúdenos, Padre Santo. Y gracias por la bendición, Señor, de ser tus hijos y de poder decir que en ti tenemos la victoria. Gracias, Señor Jesucristo. Bendíganos, Dios. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos.